Hola, queridos estudiantes del doctorado en educación, bienvenidos al video correspondiente a la semana número 4. Bueno, como hemos estado platicando anteriormente en los videos antecedentes, hemos estado abordando todo lo relacionado con la investigación desde una perspectiva fenomenológica, una perspectiva cualitativa, si lo queremos ver de esa forma. Y bueno, vamos a tener ahorita unas particularidades con respecto a lo que es la ciencia, con respecto a lo que es la investigación en términos generales, no nos vamos a poner quizá un paradigma u otro. Simplemente es importante tomar en cuenta que dentro de las cosas que tenemos que considerar nosotros como investigadores o como conocedores de fenómenos que quizá no tengan tantas explicaciones, es que, bueno, el punto de hacer ciencia como tal es generar conocimiento. Eso es importante. El ser humano es una persona que va a necesitar conocer, ¿sale? Quiere estar como al pendiente de todo lo que sucede a su alrededor, desde las interacciones humanas, desde lo que sucede en la naturaleza, en su entorno, o sea, quiere siempre estar conociendo, va a estar en esta parte de estar sabiendo qué es lo que sucede. Por lo tanto, pues no nada más es como dejarlo en esta parte del chisme de que pues alguien me dijo, yo medio me imagino, este tipo de cuestiones, sino más bien tener un método que haya atrás para poder conocer de una forma estructurada. En ese sentido, pues indudablemente al generar conocimiento vamos a tener una trascendencia en la parte social y vamos también a tener un punto de certidumbre sobre lo que está pasando con los fenómenos que nos interesan. Indudablemente la ciencia también va a permitir tener entonces un sistema racional, sistemático, que permita verificar qué es lo que está pasando con los fenómenos que suceden tanto en la parte de las interacciones como en la parte general que yo puedo tener con mi entorno, con mi ambiente. Y bueno, pues indudablemente esta forma de hacer ciencia a través de la investigación va a permitir también pues tener cosas tangibles que yo pueda sustentar, que yo pueda incluso solucionar con respecto a las situaciones cotidianas, a las situaciones a las que yo me enfrento de forma empírica y científica. Indudablemente, bueno, pues esto también me va a dar incluso mayor conocimiento de mí mismo cuando yo voy indagando más cosas que están ahí presentes. Y el conocimiento como tal entonces va a permitir incluso reflexionar acerca de lo que está pasando, de mi papel, del papel, perdón, que yo tengo en la sociedad, en el entorno, en algo más concreto, por ejemplo, en mi familia, en mi comunidad, en donde ustedes quieran como visualizarlo. Y obviamente pues también me va a permitir saber incluso qué es lo que yo puedo hacer para resolver esas problemáticas. Cuando nosotros hacemos ciencias porque hay un fenómeno que tiene o está planteando un problema y yo quiero solucionar ese problema, quiero encontrar formas en las que se puede solucionar ese problema, pero no puedo solucionarlo si no lo conozco. ¿Sale? Por lo tanto, el conocimiento científico va a dar justamente esta configuración reflexiva que permita tener ese acercamiento de cómo lo puedo solucionar, pero previamente conociéndolo. Indudablemente, pues para poder hacer ciencia tenemos que basarnos en un método científico, tenemos que tener ciertos pasos para poder llevar a cabo este tipo de indagación, si no, no tendría como mucho sentido hacerlo de esta manera. Y bueno, pues para considerar estos pasos del método científico, pues el punto número uno que tenemos que conocer es plantear el problema o descubrir qué problema es el que yo quiero indagar. Si yo no sé qué es lo que quiero indagar, pues va a ser como muy complicado porque puedo tener uno y mil temas. Entonces, si necesito clarificar o acotar el tema que me interesa, una vez que ya lo tengo identificado, el tema general, hacer un planteamiento del problema, es decir, qué es lo que está sucediendo, qué preguntas tengo, cómo lo quiero indagar, qué es lo que quiero saber acerca de este problema, esta situación que se está planteando. Voy a buscar conocimientos relevantes al problema, es decir, voy a revisar estos antecedentes previos que hay con respecto a ello, si algún investigador, alguna otra persona ha tratado como de conocer acerca de este fenómeno, de esta situación, eso es lo que tengo que plantear, que en este caso cuando estamos haciendo, por ejemplo, un protocolo de investigación serían los antecedentes, cuando ya tenemos una tesis o una investigación terminada, ya no serían quizá antecedentes, sino a lo mejor sería un marco teórico como tal, que obviamente los antecedentes formarían parte de ese marco teórico. De ahí voy a tener una tentativa de solución y dentro de esta tentativa de solución, pues obviamente también va a ir por la mano, va a ir de la mano la hipótesis, que es lo que yo creo que puedo encontrar.
¿Sale? ¿Qué es lo que puede suceder con respecto a esto? Y cómo a lo mejor ahí sí ya puedo tener esos caminos para poder solucionar esta situación que yo estoy planteando. Después voy a obtener voy a considerar cómo lo puedo solucionar, que sería la invención de nuevas ideas y la obtención de una solución. Es decir, ya tengo como planes o formas de que puedo solucionar este problema que yo estoy planteando, entonces tengo que indagar cuáles son como los pros y contras, por decirlo de alguna manera, de cada una de estas soluciones que yo puedo plantear. Y obviamente pues también voy a indagar acerca de las consecuencias que puede tener elegir la solución A, la solución B, la solución C. Y una vez que yo tengo esta clarificación, entonces ya puedo poner a prueba la solución que yo estoy planteando y obviamente haría una corrección de hipótesis si es necesario. Es decir, este método me permitiría tener ese camino ordenado para poder llegar a tener esa claridad de lo que está sucediendo y no solamente es así como, pues yo quiero investigar algo y pues no tengo nada, pero pues ahí en el camino se irá viendo. No, sí tenemos que tener una claridad de lo que se tiene que trabajar, sobre todo para que haya un orden y que lo que encontremos al final para solucionar esto no sea como simplemente pues una solución emergente que se dio, ¿no? Sino que tiene una razón de ser, sobre todo porque si más adelante me encuentro con otra situación que vaya como a la par o de la mano con esto, pues voy a tener también como esta claridad de cómo lo puedo considerar y cómo puedo tener esta forma de hacerlo de una forma más efectiva. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a tener esta parte de clarificación con respecto a la ciencia y simplemente para hacer una acotación incluso un poquito más clara, más evidente de lo que puede estar sucediendo, es que cuando yo hago investigación, no siempre lo voy a hacer de una forma individual o de una forma muy particular. Ahí voy a mover esto, a ver si aquí no estorbamos, creo que aquí no estorbamos. Bien. Muchas veces cuando planteamos una investigación, vamos a colaborar con otras personas, otros equipos, sobre todo cuando el fenómeno es muy complejo. Y a lo mejor para poderlo explicar necesito de más profesionales que solamente una disciplina. En este sentido, al plantear equipos de colaboración, equipos que me permitan tener un poquito más de claridad sobre lo que está pasando, puedo tener esta línea donde puedo tener equipos de colaboración interdisciplinarios, multidisciplinarios o transdisciplinarios, que es algo que se planteó en el documento que ustedes van a revisar más adelante. La parte transdisciplinaria tendría que ver con una acción simultánea de varios niveles de la realidad. Es decir, vamos a todos a indagar el mismo fenómeno, pero lo vamos a hacer a la par. ¿Sale? No vamos a hacer como primero yo lo hago, después tú lo haces, después tú lo haces. No, vamos a hacerlo a la par. ¿Por qué? Porque a todos nos interesa o a lo mejor el fenómeno se presta para que todos podamos hacer esa intervención de manera simultánea. Indudablemente este tipo de consideraciones implicaría que también tengamos una organización con las personas con las que vamos a hacer investigación. No es como que cada quien hace lo que puede, sino que vamos a hacer un planteamiento de cómo lo vamos a indagar, sobre todo para que cada uno desde su área de conocimiento, de su área de experticia, pueda llegar a ese conocimiento del fenómeno que nos interesa y podamos tener muchas más claridades. Dentro de la parte multidisciplinaria, vamos a ver con esta mezcla que no siempre va a ser integradora, donde simplemente vamos a conservar los métodos y los trabajos, pero no vamos a tener como esa parte. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un estudiante que observo que tiene como alguna dificultad, entonces yo como profesor voy a hacer una nota, ¿no? O sea, por favor, evaluar a tal alumno de tal situación, la que yo creo que puede suceder. Ok. De ahí yo lo canalizo a lo mejor con una persona que evalúa educación especial. Entonces, la persona que evalúa educación especial dice, bueno, sí, pues tiene esto, tiene el otro, y creo que se tiene que además canalizar con otro profesional para entonces poder tener más claridad de lo que está sucediendo. Se canaliza con otro profesional, por ejemplo, un neurólogo, un psiquiatra o cualquier otro médico, un otorrino, no sé, dependiendo de la situación que yo plantee. Entonces, a partir de ahí, se va haciendo por momentos, por partes, y simplemente se va como pasando la batuta
a un profesional que pueda quizá tener un poquito más de claridad, de experticia sobre lo que se investigó en un primer momento. Entonces, este trabajo obviamente pues es separado, pero sí vamos a tener al final toda esta información que se va como abriendo, por decirlo de alguna manera, tiene que volver a regresar a la persona que lo planteó, ¿sale? Para que también pueda haber otro tipo de cuestiones y mucho más si, por ejemplo, es el profesor, pues también saber qué es lo que está teniendo el chico, en este caso el estudiante, y cómo se le puede apoyar en el caso de estar en el desarrollo de la clase. Por otro lado, la parte de la colaboración interdisciplinaria, bueno, pues tiene que ver con prácticas, suposiciones de las disciplinas implicadas, pero va a haber un poquito más de integración. Es decir, dentro de esta integración, incluso podemos tener algunos momentos donde podemos hacer como estas mesas de trabajo, donde nos vamos a reunir varios profesionales y vamos a indagar o vamos a clarificar como algunas particularidades de un caso específico. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando del ámbito educativo, a lo mejor pues se reuniría el profesor eh, de clase, el profesor frente a grupo, a lo mejor se uniría el profesor de educación física, a lo mejor también se uniría este, la persona encargada de educación especial, si a lo mejor hay alguna situación de educación especial, y a lo mejor también el psicólogo o el terapeuta del lenguaje, no sé, por decir así, algunos profesionales que pueden estar ahí y van a debatir acerca de lo que está sucediendo y a lo mejor a partir de ahí ya se puede tener un poquito más de amplitud de cómo se va a trabajar ese caso en particular. Es decir, a lo mejor la persona de educación especial puede decir, bueno, yo identifico estas situaciones, entonces considero que en el salón de clases se debe trabajar así y así y así con el alumno, no se debe de hacer esto, se debe de agregar esto, incluso a los padres de familia podríamos decirle este tipo de cuestiones. No sé, por ejemplo, ese tipo de prácticas que se pueden tener dentro de esta parte de la interdisciplinariedad. Por otra parte, la colaboración pluridisciplinaria, bueno, pues igual también tiene que ver con la cooperación entre disciplinas, pero en este caso no hay coordinación. Simplemente los conocimientos están compatibles, pero pues hay un mismo nivel jerárquico. Es decir, puede estar conmigo, puede estar con otra persona, puede estar como otro tipo de situaciones, quizá no hay como tanto orden. La parte de ser interdisciplinarios, sí necesitaríamos reunir al equipo para poder hablar de un fenómeno. Si se dan cuenta en las otras que hemos considerado, pues cada quien puede trabajar como por separado sin tener mayores como implicaciones. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta porque puede ser una forma de poder trabajar en la parte de las investigaciones o en la parte ya como tal de la aplicación que nosotros queramos hacer de algún tipo de trabajo. Bueno, pues espero que haya sido rico esta información que ustedes recibieron en este video. Es un video un poquito largo, pero bueno, pues espero que sea de igual manera, que pueda ayudarlos a comprender un poquito más lo que ya revisaron previamente en el documento escrito. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video y mucho éxito.